Shabbat Shalom, bienvenidos a nuestro estudio de la porción de Bamidbar. Parashat Bamidbar, que significa en el desierto. Bamidbar es la 34ª lectura de la Torá, significa en el desierto. Y comienza así diciendo, esta parashá: Adonai habla a Moshe en el desierto del Sinai, en el Ohel Moed, la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Alza, dice, ¿cierto? Alza las cabezas de los hijos de Israel, de la congregación de los hijos de Israel, es decir, haz un censo por sus familias, sus casas paternas, según el número de los nombres, todo varón uno a uno. ¿Qué es lo que nos trae esta porción? A lo largo, ¿cierto?, de ella, el Eterno habla a Moshe para que realice un censo de quienes, de los varones que tienen 20 años hacia arriba, que estaban preparados para salir a la guerra. Porque recordemos que Israel debía entrar en batalla. Israel venía saliendo de Egipto en el desierto, pero el desierto iba a llegar a la tierra de Canaán, donde tenían que asentarse. Y ya les había adelantado el Eterno que eso no iba a ser gratuito. Iban a tener que luchar, batallar. Así que este era un recuento de todos aquellos dispuestos ya con la edad necesaria para esto. Se detallan también en esta porción los deberes de los levitas que no fueron censados en esta oportunidad. Ellos debían dedicarse, ¿cierto?, a otras labores y otros deberes, y no se les incluye en este censo, que era para saber con cuántos contaban, ¿cierto?, cuántos hombres para la guerra. A cada tribu se le asignan lugares específicos en el campamento alrededor del Mishkan. Es decir, hay un posicionamiento estratégico dentro del libro de Números de las tribus, ¿cierto?, alrededor del Mishkan, donde debían estar. Era algo relevante, importante, la posición de los hijos de Israel, porque cada cual tenía su virtud, cada cual tenía una característica, y nada, ¿cierto?, es desordenado para Dios. Había un orden dentro de todo. Luego se hace un recuento de los hijos de Leví para saber cuántos estaban, ¿cierto?, orientados, o cuántas personas había para realizar sus actividades, ¿cierto?, y sus responsabilidades. Y bueno, en realidad se detallan, ¿cierto?, las responsabilidades que iban a tener los levitas. Luego se hace un nuevo censo de quiénes, los primogénitos, y se pone un énfasis en especial en lo que es la redención del primogénito. Recordemos que uno de las grandes azotes, plagas, ¿no?, en la tierra de Egipto fue la muerte de los primogénitos. El primogénito dice que es del Eterno. De alguna forma u otra da a entender que él reclamó a los primogénitos y que todo primogénito es suyo, el que abre matriz. Es decir, la primera porción de la tierra, de los animales y de todo le pertenece al Eterno. Una forma de reconocer, ¿cierto?, de que Él es el creador de los cielos y la tierra, y a Él es digno, ¿cierto?, o es deber presentar el fruto o la obra de nuestras manos. Y bueno, aquí le da un valor especial, ¿cierto?, a la redención. Es, en el fondo, da a entender también que la voluntad, ¿cierto?, de que algo nazca en este mundo o que exista es parte, ¿cierto?, de lo que el Eterno es papel y poder del Eterno, permitir o no la vida, que ésta florezca, que ésta se desarrolle. Y en el fondo, digamos, si creemos ser en parte dueños, ¿cierto?, o prestadores, por así decirlo, queremos apropiarnos de las bondades que Dios nos ha dado, de alguna forma u otra debemos reconocer que viene de Él y que es un préstamo, ¿no? Los hijos, la tierra de Israel, incluso los animales, etc. Todo, por así decirlo, pertenece a Dios.
y de alguna forma redimimos en el sentido de que como que arrendamos o queremos apropiarnos de algo que en realidad es del Eterno. Bueno, sin entrar en muchísimo más detalle en esto, finalmente el Eterno instruye a Aarón y a Moshe sobre los deberes de la familia, ¿cierto? De los coatitas o familias levitas, ¿cierto? A continuación. Hay, hay un punto, ¿cierto? Que llama la atención siempre a los sabios, bueno, y a todos nosotros, de que cada vez que llegamos a la Parashat Bamidbar, viene Shavuot. Ayer lo mencionábamos. En la medida que llega Bamidbar, llega Shavuot. ¿Y qué se habla en Bamidbar? Un recuento de los hijos de Israel. Se les cuenta, se ve quiénes son ellos, ¿cierto? En parte podríamos decir que es una genealogía, un censo, una genealogía, un recuento. Se hace un catastro, ¿cierto? De todo lo que hay, de todas lo que hay en el pueblo de Israel, las personas que hay, de quienes descendemos, etc. Y esto siempre pasa, ¿cierto? Antes de Shavuot. Los sabios dicen que esto no es una coincidencia. ¿Por qué se habla de la genealogía y la multiplicidad, ¿cierto? De las familias de los hijos de Israel antes de Shavuot? Dice los sabios y relatan un midrash. Dice que cuando Israel estuvo en Har Sinai, en el Har Sinai, en el monte del Sinaí, el Eterno les preguntó a ellos: ¿quién garantizará la observancia de la Torá? En base a este midrash, dice que cuando los hijos de Israel estaban bajo el monte Sinai, ¿cierto? El Eterno les pregunta: ¿quién va a garantizar que la Torá se siga observando? Los hijos de Israel respondieron al Eterno y le dijeron: Avinu, nuestros padres, nuestros antepasados. Como oramos a veces, ¿cierto? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Invocamos a nuestros padres. Pero Hashem le respondió que ellos no eran los garantes adecuados. Los padres no son los garantes adecuados de, en el fondo, redundantemente, garantizar la continuidad de la Torá. Luego respondieron: nuestros hijos lo serán. Y entonces el Eterno le respondió: tus hijos son ciertamente buenos garantes. Y dice los sabios, conectando este midrash con los Teilim, en los salmos, donde dice: de la boca de los niños y de los que maman has establecido la fortaleza. De la boca de los niños y los que maman has establecido, dice en hebreo, Oz. La fuerza, la fortaleza. Oz. Y la palabra Oz también la encontramos en los Teilim, donde dice: y Hashem dará fuerza a su nación. Como decimos, Adonai Oz le amó Yiten. Adonai dará fortaleza a su pueblo. Y dicen los sabios, por lo tanto, la palabra Oz, donde dice: y él dará fortaleza a su pueblo, bendecirá a su pueblo con Shalom. Esto se refiere a la Torá, que fue dada por nuestra genealogía, es decir, la fortaleza fue dada a los hijos de Israel. ¿Y cuál fue la fortaleza que dio el Eterno a los hijos de Israel? Les dio la Torá. El Eterno les dio la Torá al pueblo de Israel. Por lo tanto dice: les dará fortaleza, les dará Torá. Y a su vez dice el verso: de la boca de los niños y de los que maman ha establecido la fortaleza. Por lo tanto dicen que la Torá fue dada por la garantía, ¿cierto?, de que habría de haber hijos y descendencia que pudieran continuarla. Esa es la fortaleza de los hijos de Israel, ¿cierto?
y de hecho lo vimos, ¿cierto? Cuando estaban en Egipto, en Mitzrayim, ¿qué es lo que querían hacer para exterminarlos? Matar a los primogénitos, matar a los niños. Matar, ¿cierto? Todos los niños que nacieran. Quitarle la fortaleza, que este pueblo perezca aquí y no haya más descendencia. La mayor garantía, por tanto, de que podríamos darle en algún sentido al Eterno, de que la Torá seguirá en este mundo, en parte también son nuestros hijos. Nuestra descendencia, o como lo podríamos ver también, a quienes le legamos esto, ¿cierto? A quienes le podemos legar este camino. Que claro, cada uno de nosotros puede seguir, es bendecido por esto, pero la continuidad de la Torá persistiría. El Eterno le dio la Torá al pueblo de Israel porque en el fondo iban a garantizar que se iba a seguir cumpliendo, como le dijo, dice el Eterno de Abraham, porque yo sé que mi siervo Abraham le enseñará a sus hijos a guardar todos mis mandamientos, dice. Ahora, sin embargo, ¿de qué manera los hijos sirven de garantes para el cumplimiento o la observancia de la Torá o de algún mandamiento? ¿Cómo es que son garantes si los niños, en base de hecho a la misma tradición, antes de tener incluso 13 años, no deben, o sea, no están obligados a ser observantes de la Torá ni de las mitzvot? O sea, no están obligados a cumplir los mandamientos de por sí. ¿Cómo serían entonces los niños garantes si en realidad, dice este Midrash, bueno, ¿qué garantía me dan de que les daré esta Torá? Dijeron nuestros antepasados. No, no es suficiente. Nuestros hijos sí son buenos garantes. Pero luego los hijos no cumplen o no están obligados a cumplir Torá. Hay otro Midrash al respecto que enseña de que el Eterno envió su Torá a este mundo solamente con la condición de que pudiera residir cerca de él o de ella en el fondo. De la Torá en el fondo. La dio solo si pudiese residir cerca de ella. O sea, yo les entrego mi Torá, pero la Torá no va sin mí. La Torá va conmigo. Yo les doy mi Torá, mi palabra, pero también voy yo junto a ella. No puedo simplemente desligarme de la Torá. No puedo hacerlo. Tiene que haber una garantía, ¿no? Y por esto se dice que se construyó el Bet HaMikdash o el Mishkan en un principio, el tabernáculo, el santuario, y luego el Bet HaMikdash, el templo. Pero, ¿y qué pasa hoy día que no hay un Mikdash, Mishkan, ¿cierto? O Bet HaMikdash? Se dice que el Eterno dio la Torah solamente si él podía residir cerca de ella. Bueno, nos dio la Torah y nos dio el Mishkan. El Eterno estaba ahí en medio de los hijos de Israel. Después hay un templo, el Eterno estaba ahí. Su presencia estaba ahí mientras había Torah en el pueblo. Y ahora que no hay santuario, me explican los sabios, la Gemara del Tratado de Shabbat 119b, que el mundo existe en el mérito del estudio de la Torá de los niños pequeños. De nuevo, los niños no cumplen Torá, mandamientos de por sí, o sea, no están obligados a hacerlo. Y dice que el mérito del estudio existe solamente por los niños. ¿Por qué es tan valioso el estudio de la Torá para los niños, para los Yeladim? ¿Por qué es tan valioso esto? Después de todo, cuando un niño estudia la Torá, el nivel, ¿cierto?, de percepción que tiene de lo que se le está enseñando es mucho menor que el nivel de un adulto. Ya uno podría estudiar cosas profundas de la Torá, comentarios complejos, y un niño no va a entender todavía. Entonces, ¿por qué es tan valioso que los niños estudien Torá desde pequeños? La Torá fue pronunciada, cuando es pronunciada por los niños o por los Yeladim,
Como dice el Teilim, de la boca, ¿cierto? De los niños y de los que maman, has establecido la fortaleza. Cuando la Torá es pronunciada por la boca de los niños, son bocas que no están manchadas por los pecados, por ejemplo, como la lashon hará, la maledicencia o el hablar mal del prójimo. Porque de alguna forma, así como tampoco los niños están obligados a guardar la Torá, tampoco están, por así decirlo, condenados al pecado de transgredirla. Por lo tanto, la Torá de los niños, dice los sabios, es muy amada, muy querida por Hashem, por el Eterno. El Eterno ama, disfruta, se deleita con el estudio de los niños, porque en ellos no hay malicia. Y si hacen algo indebido, son niños. Pero cuando hacen algo debido y que demuestra tener una capacidad elevada o un entendimiento superior, ¿cómo no se enorgullecen los padres o incluso el resto de personas cuando ven esto? Así también es muy querido, aunque sean cosas sencillas, básicas que aprenden, es muy querido por el Eterno cuando un niño aprende la Torá. De la boca de los niños y de los que maman, has establecido, dice, fortaleza, su Torá. Y ahí se fortalece, ahí se purifica. No decimos siempre, purifícanos, ¿cierto? Para que cumplamos tus mitzvot, tus mandamientos. Lev Taor, dice, purifica el corazón. Crea en mí un espíritu recto, que te ame. Vetaer libeinu, Leov de Javem. Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. Y un niño tiene ese corazón puro. Y ahí se establece, dice, la fortaleza, es decir, se establece, permanece en el tiempo. Así es la Torá para los hijos de Israel. Y ese es el mérito también de poder construir, ¿cierto? Una Torá y en una comunidad, ¿cierto? Poder enseñarle a los hijos, a los niños. Continuamos con nuestra parashá. Obviamente conectado a lo que acabamos de mencionar. Cuando empezamos este libro de Bamidbar de números, nos damos cuenta de que la historia continúa inmediatamente como la dejó Vayikra o Levítico. El pueblo había viajado desde el monte, perdón, desde Egipto, por el desierto hasta llegar al monte Sinai. Allí recibieron la Torá. También allí ofrecieron el becerro de oro. Hicieron el becerro de oro. También allí fueron perdonados por Moshe. Hicieron también allí el Mishkan, el tabernáculo, ¿cierto? Inaugurado el día 1 de Nisan. Después, prácticamente un año después del Éxodo. Y ahora, otro año más, ¿cierto? Adelante, están llegando a la tierra cerca en el viaje de llegar, ¿cierto? A la tierra prometida, estaban ya encaminados. Ahora, la narración tiene un retraso, o sea, va todo viento en popa, ahora se la Torá, siguen marchando y ahora llegamos a Midbar. Y en realidad uno lo empieza a leer y cuando están marchando, viajando, o sea, no viajan. En realidad hay muchas detenciones. Primero se hace un censo. Luego se relata cómo son distribuidas las tribus alrededor de los Hel Moed, es decir, la tienda de la reunión. Luego, ¿cierto? Se habla larga y tendidamente de las labores de los levitas y sus familias y los roles y lo que tienen que hacer. Luego se habla de las leyes de la pureza del campamento, la restitución, la mujer sotá, ¿cierto? Etcétera. Y una larga descripción, ¿cierto? De cosas que van pasando. O sea, porque si bien el relato termina en Vayikra, continúa en Bamidbar, pero hay una larga serie de acontecimientos. Es fácil pensar que en realidad la Torá nos muestra las cosas tal cual ocurrieron. Y entre medio va colocando mandamientos, instrucciones y vamos aprendiendo, etc.
Pero la Torá, ¿cierto? De hecho, es así. Es más, la Torá es más historia que ley, que mandamiento. La Torá es más historia que mandamiento. Cuando uno lee, ¿cierto? Los primeros, los 5 libros de la Torá que la componen, no hay mandamiento a cada rato. Lo que más hay es historia. Un relato. Eso es lo que sucedió. La Torá no nos quiere ocultar lo que ocurrió. Israel actuó bien, actuó mal. Y esas cosas debidas e indebidas. La Torá es un libro abierto, una carta abierta. De cómo funcionaron, ¿cierto? Y vivieron las personas. La Torá no intenta ocultar el pasado de los hijos de Israel diciendo, no, no fuimos esclavos. Hay muchos países que niegan y les gusta negar su pasado. No quieren decir que a lo mejor en el pasado fueron esclavos, campesinos. O se da mucho que la gente no reconoce que venía a lo mejor del campo. No, yo venía de la ciudad. No, yo venía, mi familia era de Europa. No, era aquí, de allá. Oye, a lo mejor tu familia era indígena. Vivía de la tierra. Eran de acá. Pero a veces la gente se complica, quiere negar un poco el pasado. O sea, a lo mejor sus padres fueron pobres o no tuvieron una buena vida y llega a tener una buena vida el hijo después, ni lo menciona, no lo reconoce, no quiere decir de dónde viene, da un poco de vergüenza. Pero la Torá es al revés. De hecho, por así decirlo, hasta enaltece la condición de los hijos de Israel porque fueron esclavos. Y se nos dice muchas veces, fuisteis esclavos en la tierra de Egipto. Se nos recuerda una y otra vez, fuiste esclavo, fuiste esclavo. Pero la Torá tampoco es simplemente una mera secuencia de acontecimientos que pasaron. No es solamente una historia que se relata, pasó esto y aquí y allá. La Torá nos muestra las verdades que emergen a través del tiempo. Nos muestra verdades que nacen de ciertos episodios. Verdades, realidades que pasan en esta vida. Y esa es una gran diferencia entre Israel y las naciones. Habían naciones y hubo naciones, y hasta el día de hoy que a lo mejor buscan la verdad como contemplando, hablamos los griegos, de la belleza. Todo lo que es lo perfecto, lo justo, lo bueno, esto es lo bello, esta es la perfección. Entonces, a través de eso, ¿cierto? Contemplamos no una hoja marchita, no una hoja bella, preciosa, interpretamos cómo debe ser la vida, cómo debe ser el cuerpo, el razonamiento, la filosofía, etc. Contemplaban, ¿cierto? Y querían llegar a las verdades a través de la razón, la contemplación de las cosas a lo mejor más bellas de este mundo. Así era, en gran medida, ¿no? Un poco se romantizaba todo para buscar la verdad. De hecho, estos pensamientos llevaron a la humanidad, ¿cierto?, a descubrir o a prosperar grandemente, ¿cierto?, lo que fue la ciencia y también la filosofía. Pero Israel encontró otra cosa. En estos tiempos, ¿cierto?, Israel no hizo grandes inventos. Quizás en los últimos tiempos sí, con muchos judíos siendo premios Nobel, descubriendo cosas. Pero en este tiempo, en el antiguo de Israel lo que encontraba era la verdad de la historia. Esto pasó y fue así. Hay que reconocer lo que pasó. Y lo que nos dijo Dios para aprender de la historia. Nosotros le podríamos enseñar a alguien, esto es así y punto. No, así es la fórmula, tal cosa, así funciona. Pero después te lo quiere aplicar en la vida y a veces es difícil. No es tan sencillo aplicar la teoría, la ciencia, en las cosas. La vida es mucho más compleja. A Israel se le enseñó, por tanto, la verdad que hay detrás, ¿cierto?, de lo que pasa en la naturaleza humana y la diferencia que surge, ¿cierto?, entre las personas. Cuando uno contempla
los montes, los cielos, la tierra. Hoy será esférica la tierra, será plana, será aquí, será allá. Cuando se hicieron estas preguntas, ¿no? Las personas que tuvieron gran mérito, ¿no? De haber encontrado ciertas verdades. Pero la tierra no tiene libre albedrío, ni la naturaleza, ni los árboles, ni las flores, ni el cuerpo, sin nuestro razonamiento. No tiene libre albedrío, ¿cierto? En cambio, nosotros sí tenemos libre albedrío. Y descubrir la verdad de lo que hay detrás de las intenciones de las personas es otra historia diferente. ¿Y qué son las personas? Las personas son su libre elección. ¿Qué somos? Nuestra libre elección. Somos lo que queremos ser, lo que podemos ser, o queremos llegar a ser. Somos nuestra libertad, lo que elegimos. Pero la tierra, el planeta, incluso la tierra de Israel, no es que elija a alguien para vivir allí. Es la gente que eligió vivir ahí. Ningún planeta es malo porque no tiene vida. Fue malo porque no quiere que nadie viva en él. La tierra no es virtuosa porque, digamos, personificándola, ¿cierto? Porque es noble para la vida. No. Los planetas son inertes, no tienen vida. Eso no se elige, ¿cierto? Ni siquiera los animales eligen ser héroes, que salven vida, ¿no? Tampoco es así. Ni el pavo real elige ser vanidoso, ¿cierto? Pero nosotros sí elegimos. Y ahí está, ¿cierto? El punto de la Torá. ¿Cómo puede existir la libertad pero con el orden? Si uno ve a los niños, ¿cierto? Los niños quieren ser libres, totalmente libres. Quieren hacer, en realidad, algo les llama la atención, quieren tocarlo. Quieren echárselo a la boca. Quieren correr, quieren hacer acá. Uno le dice quédate ahí, no entienden eso. Si paran, hacen aquí, hacen allá. Y el punto es cómo puede coexistir la libertad con el orden. Y eso es un poco como el drama, ¿no? De todos estos capítulos de la Torá. Somos libres, éramos esclavos en Egipto, pero hoy día somos libres. Ok, pero en esta libertad se nos está diciendo, oye, cuenta cuántos son, quiénes tienen que hacer esto, quiénes hacen esto otro, cómo tienen que vivir alrededor de la tienda de reunión, y así, y así, y así. Wow, somos libres, pero somos verdaderamente libres. ¿Cómo coexiste la libertad con el orden? Primero Dios crea el orden. Y luego nosotros hicimos el caos. Ante lo cual continúan las consecuencias. Entonces Dios comienza de nuevo. Afligido, ¿cierto? Pero nunca ha perdido la fe en nosotros. Porque sabe que Él nos dio a nosotros, ¿cierto? Nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, nos dio una elección. Somos como Él, en el sentido de que podemos elegir. Dios eligió crear el mundo. Nosotros también podemos elegir. Primero Dios crea, ¿cierto?, los cielos y la tierra. Pero los humanos pecan, caen. Peca Adán, peca Javá, peca Caín, peca la generación del diluvio, del Mabul, ¿cierto? Pecan todos en violencia. Incluso después se salva Noah, pecan en la familia de Noah, los hijos de Noah, y así. ¿Hasta qué? Hasta que encuentra el eterno Abraham y a Sara. Y ahí nuevamente, el Eterno intenta crear un orden, una familia que sea fiel, donde haya amor, donde haya confianza, y crean en Él. Pero al parecer también de nuevo viene el caos, ¿no? Vienen los hijos de Abraham, tienen problemas, los hijos de Jacob tienen problemas, y así los hijos de Jacob, bueno, tuvieron bastantes problemas. Hasta de nuevo llegar a los hijos de José, ¿cierto? José fue vendido inclusive. Llegamos ahí, de nuevo hay un pequeño orden.
se establecen ahí en la tierra, comienzan de nuevo. Y luego viene otro desorden, ¿no? Son esclavizados los hijos de Israel, se olvidan en parte del Eterno. Y nuevamente hace un pacto con ellos, el Eterno los rescata, ¿cierto? De sus esclavitudes. Y el Eterno de nuevo les dice, yo les voy a dar orden. Pero no solamente una familia, ahora una nación. La Torá. Les daré Torá y justicia. Les daré orden. Y nuevamente, el Eterno da la Torá, el orden. Moshe desciende y está el caos. El becerro de oro. Nuevamente, el desorden, el pecado, el alejamiento de Dios. Iba a ocurrir una catástrofe, nuevamente. ¿Y qué hace Moshe? Suplica nuevamente por el pueblo de Israel para que no suceda. Y nuevamente vuelve el orden. Y así vamos avanzando en la historia de la Torá. Luego, ¿cierto? Comienza un relato nuevo de orden. El Mishkan, los utensilios, lo que se creó, ¿cierto? Lo que se hizo ahí. El cortinaje, que el orden. Ahora empieza el libro de Bamidbar. Y de nuevo el orden. El censo, las funciones. Cómo tienen que vivir, qué tienen que hacer cada cual, todo eso. De nuevo en orden. Y de ahí, ¿cierto? Que el Mishkan empieza a tener función, operatividad, ¿cierto? Las leyes de pureza, de santidad llegan acá. Todo orden. Y de repente Dios se ha hecho bastante cercano al pueblo. Vive en medio de ellos. Como un garante, como decíamos, ¿no? El Eterno se hace un garante. Le entrega a la Torá el orden, pero ahora decide vivir con ellos. Yo les entregaré lo más valioso, pero voy a estar en medio de ustedes. Es decir, los israelitas, después de tanto caos, pueden vivir en el orden con Dios, junto a Él. Bueno, todo esto se da una sensación de que cuando partimos este libro está todo en orden. Hay un censo de todas las tribus de Israel y todo va aconteciendo así. Luego habla de las leyes de la pureza, cosas que ponen en peligro, ¿cierto?, a la sociedad, el robo, el adulterio, etcétera. También dice que no se debe hacer eso. Que todo vuelva al orden. Y se protege ese orden para que haya una sociedad justa. Nosotros, ¿cierto? También en nuestra actualidad extrañamos esto, el orden. Hay mucho caos, mucho desorden, ¿no? En este mundo, en este país, actualmente. Mucho desorden. Viene caos, ¿cierto? Pasan cosas, problemas acá, problemas allá. Pasó esto otro. Vino un semi-orden, después de nuevo desorden, después. Y así estamos, en un ciclo. Así pasa, ¿cierto?, en la vida humana, y a veces ni la ciencia ni la filosofía nos pueden explicar todo. Cada cual tiene su idea de cómo hacer las cosas, qué tienen que cambiar, su ideología, su filosofía. No por ello las cosas no acontecen ni caen en desorden. Aunque alguien pueda tener las mejores intenciones y las mejores ideas y quiera cambiar todo y que todo sea mejor, no por ello se va a concretar. Y alguien puede decir, no, yo tengo la respuesta científica, teórica, de cómo las cosas pueden hacer bien esto acá, y si se hace esto, todo funciona bien. Tampoco tiene por qué ser así. Puedes tú saber toda la teoría del mundo y a lo mejor sabes exactamente lo que se debe hacer. Pero las personas, somos libres, podemos comportarnos tanto racional como irracionalmente. Tendemos, por así decir, de alguna forma al desorden, ¿no? Bueno, y a medida, de nuevo, que se generó ese orden, censo y cosas, en la medida que avanza este libro de Bamidbar, empiezan a descubrir los israelitas quién es su peor enemigo.
¿Quién es el peor enemigo de los israelitas? La filosofía, la ideología, que uno piensa hacer esto, que este otro. La ciencia, ¿no? Es que él es un tonto que no sabe lo que se hace, en realidad hay que hacer esto acá, ¿Cuál fue el problema en el libro de Bamidbar? En la medida que lo vamos leyendo, el peor enemigo de los israelitas fueron los israelitas. Ellos mismos. Fueron su peor problema. Se quejaron de la comida. Se quejaron de Moshe, sus hermanos, Miriam y Aarón. Se quejaban de todo. Murmuraban. Ya no era solamente que la cosa se desordenó. Ahora cada cual, cada quien se quejaba. Se empezó a quejar. Cada vez, ¿cierto? Cada cual dijo, no, yo soy libre. Puedo decir, hacer lo que quiera, No tengo por qué respetar a los demás, el orden, etcétera. Aunque sea Dios que me haya dado esto, pucha, no me gusta. Y se queja. ¿Pero cómo? Bueno, después de todo esto, viene más adelante, ¿cierto? El episodio de los espías. Catástrofe vino al pueblo y al final no pudieron alcanzar la tierra prometida en ese momento. Pasan de nuevo al caos, ¿cierto? Y más adelante el libro de Devarim será también un nuevo acto, ¿no? Donde vuelven a otro nuevo orden, ¿cierto? Con Moshe dejándole toda la jineta, por así decirlo, a Yehoshua. La historia de Israel ha sido así, extraña. Un pueblo que sale tan milagrosamente de Egipto, tantos milagros, de repente se queja por todo. Le entregan la Torá y apenas llega ya la están violando, transgrediendo. Se quejan, el Dios les da en el desierto comida, se quejan de la comida del desierto. Podrían morir de hambre. Parece que preferirían morir. Volver a Egipto, decían algunos. El Mishkan se destruyó. El gran símbolo de la santidad de Dios se destruyó. El templo luego se destruyó. Después lo reconstruyeron, se destruyó de nuevo. ¿Cuánto no se ha dividido Israel? Las tribus, después de las tribus, se fueron para todos los lugares. Hoy día, ¿quién puede decir, yo soy de tal tribu, que pasa esto o esto otro? Es difícil. El pueblo se ha dividido tanto, ha pasado por tantas cosas. Han habido tantos tipos de judaísmo en la historia. Hoy día mismo hay muchos tipos de judaísmo. Todavía eso no ha vuelto, ¿cierto?, al orden. Y cada vez repetimos, ¿cierto?, esto, la historia humana. ¿Cuándo va a terminar esto? Bueno, Bamidbar precede a Shavuot. Cuando recordamos, ¿cierto?, la entrega de la Torá en el monte Sinai. En el fondo, Dios nunca nos deja abandonar el desafío, ¿cierto?, de ser libre, pero coexistir o vivir con el orden que Dios nos ha puesto delante. Nunca ha cesado y nunca ha renunciado y no ha perdido la fe de colocar delante de nosotros la Torá. Mira, aquí te doy una buena Torá, una buena palabra, te doy una joya preciosa. No menosprecies mi Torá, dice el proverbio. Te doy algo valioso, no lo menosprecies. Cuando elegimos, ¿cierto?, libremente seguir el camino de Dios, al parecer hay redención. Hay redención. Muchas veces, ¿cierto?, en este mundo o en el mundo, y de hecho lo que se queja la mayoría de la gente, ¿no?, es que este mundo nos obliga a hacer cosas. Por lo tanto, los fuertes, ¿quiénes son los fuertes? Los que quieren hacer algo y en su propia voluntad lo hacen. ¿Y quiénes son los débiles? Los que en realidad no pueden hacer lo que quieren hacer.
A veces la misma sociedad se encarga de alguna forma, por el orden que tiene, de que haya personas que tengan más o menos oportunidades. Pero la libertad, como lo entiende la Torá, no es una receta del éxito o de encontrar el amor o de la justicia. Cada año nos preparamos, ¿cierto?, para recibir el llamado de Dios y el desafío que esto consiste. Crear una libertad que honre el orden de Dios. El reclamo, ¿cierto?, de las personas que dicen, no, la sociedad es injusta hasta acá. ¿Cuál es la misión de la Torá referente al orden? Es esa. Que creemos un orden conforme a la libertad que Dios nos ha dado. Nuestra misión para honrar a Dios al recibir la Torá es esa. Crear que todos seamos libres de decidir, de hacer, de tomar una acción dentro de un orden, ¿cierto? Que honre la palabra de Dios. Que honre a Dios. Si alguien dice los fuertes son los que tienen libertad de elegir, o de comprar, o de hacer, o de viajar, o de tener el poder adquisitivo de hacer lo que quieran, ellos son los verdaderamente libres. Y otros dicen, o los fuertes y los débiles son los que no pueden hacer lo que quieren. La misión de la Torá no es esa. La misión de la Torá es ser libres y crear una vida, ¿cierto? Un futuro, una sociedad, si lo pensamos así, en la cual se pueda seguir el orden de Dios. Esa es nuestra misión. Que otro tenga más, que otro tenga menos, no es relevante. El punto es que honremos a Dios a través de nuestro orden. Y así los niños, cuando son pequeños y son libres de hacer, deshacer, rompen, hacen acá y no se dan cuenta. Pero en un momento llegan a aprender el orden. Eso va ahí, no saques eso, no toques eso aquí. No puedes hacer esto y esto otro. No es que estamos haciendo que los niños sean esclavos. Hay quien dice incluso que cuando a los niños se les habla de religión o de la fe, prácticamente se les está haciendo esclavos de ello, como condenando a ese futuro. Y cuando usted le enseña a un niño y le quita sus libertades para decirle que eso no debe hacerse y eso sí debe hacerse, y usted le va enseñando cómo son las cosas para que ellos logren entender y luego no anden haciendo locuras, ¿cierto? Que pongan en riesgo su propia vida inclusive. O que se den cuenta que tienen que respetar a sus padres o a los demás, no les pueden hablar como ellos quieran. Tienen que tener, no pueden estar gritando porque quieren, etc. ¿Eso no es acaso algo malo? ¿Los está haciendo esclavos quitándole su libertad? Bueno, nuestra misión hasta el día de hoy ha sido esa. ¿Qué garantía le damos al Eterno de que la Torá persistirá? Que a los seres, ¿cierto? Cuando nacen, que tienen mayor libertad, los niños, aprendan el orden de Dios. Aprendan lo que se debe hacer y lo que no para Dios. Y no les estaremos quitando su libertad, sino que están aprendiendo a vivir su libertad en el orden de Dios. Y ese es nuestro objetivo en la Torá. La Torá no vino a quitarnos la libertad. De hecho, dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y porque el Hijo nos libertó, ya no debemos hacer justicia, ni practicar sus mandamientos. Al contrario, si aprendemos a vivir como vivió el Hijo, en la obediencia, en el orden que Él se mantuvo siempre alineado con el Padre, siendo uno con Él, no haciendo su propia voluntad, ¿cierto? Y su voluntad ya era prácticamente la voluntad de Dios, de su Padre. Así pudo vivir una vida, ¿cierto?, completamente libre de condenación. Si nosotros enseñamos bien a los hijos qué debe y qué no debe hacer, el día de mañana nadie va a condenar sus actos, porque van a saber desenvolverse en este mundo. Y si lo hablamos desde el punto de vista de la Torá, qué gran riqueza van a tener ellos. Y qué garantía le estamos dando al Creador, ¿cierto?, de un gran futuro, donde realmente Él sea honrado por nuestras acciones, por la Torá, ¿cierto? Y por nuestros hijos y por nosotros y los que vienen después de nosotros. Les dejo con esta reflexión. Espero que el Eterno les bendiga y que
nos dé cierto ese entendimiento, porque a veces somos como niños que queremos ser rebeldes, siendo adultos, diciendo no, eso no es para mí, esto acá, esto allá. Pero el Eterno solo quiere eso, mantenernos en nuestra libertad, pero hablarnos de el orden que nos vuelve al caos, el orden que nos apega a Él y nos mantiene, ¿cierto?, con Él unidos en santidad. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.